Hoy tengo una palabra de Dios en mi corazón. Quiero hablarte de un tema que en lo personal a mí me causa mucha bendición y es encuentro que transforma. Dile al que está a la par tuya, un encuentro, vamos, dígaselo con fe, hombre. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Amén. Recuerdo hace muchos años tuve un encuentro personal con Jesús. Y de ese encuentro para acá Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida y literalmente la dirección de mi vida fue cambiada y transformada por el Señor. Ahora, ¿qué es un encuentro con Dios? Sabes, si tú vas por la calle preguntando cuántos conocen o reconocen la existencia de Dios, vas a encontrar que casi el 100% de los seres humanos reconocen la existencia de Dios, aunque algunos no lo reconocen como Padre Celestial, algunos no reconocen a Jesús, algunos no reconocen su palabra, pero todos de alguna manera reconocen la existencia de nuestro Dios. Es difícil que te encuentres con grupos de personas que digan: yo no creo en el Señor, yo no creo en Dios, soy ateo. La realidad es que muy pocas personas dicen eso. Es demasiado poco lo que existe de ateos en el mundo. En una habitación donde por el Espíritu Santo fui invitado a hablarle a un grupo de asesores inmobiliarios, el 99% de los que estaban ahí eran todos creyentes en Dios. Hubo un ateo en medio de más de 50 personas. Y siempre va a haber el pelo del pelón, ¿verdad? Pero la realidad es que la gran mayoría, todos conocemos algo acerca del Señor. La Biblia habla en Job capítulo 1 acerca de un hombre que dice la palabra de Dios, dicho por palabra de Dios, literalmente Dios hablando, no un escritor, Dios hablando, dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Mira lo que dice la Biblia acerca de este hombre. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios. ¿Qué tenía? Ahora, cuando hablamos del temor de Dios, no hablamos del temor de Dios de uy, ahí viene Dios, qué miedo. No. Hablamos de una persona que manifiesta el temor de Dios. Es una persona que honra a Dios donde quiera que esté. Una persona temerosa del Señor en realidad es una persona obediente de Dios. No importa si está su esposa o no está su esposa, si está el marido o no está el marido, si están los papás o no están los papás. Una persona temerosa de Dios es una persona que honra al Señor con su vida, que agrada a Dios con su vida, que todo lo que hace lo hace en torno a la presencia de Dios, porque sabe que aunque puede hacer cosas malas donde nadie lo vea, nunca podrá hacer algo en un lugar donde Dios no lo vea. Y eso se le llama tener temor de Dios. Una persona que se comporta bien donde quiera que esté, no importa quién lo vea. Para él esa persona es suficiente que Dios sepa que está haciendo algún daño, y esa persona, por temor a Dios, por obediencia, por respeto a la presencia de Dios, se mantiene íntegra delante del Señor. Por eso dice la Biblia: era un hombre intachable, era un hombre de absoluta integridad, que tenía temor de Dios. Mira que no dice la Biblia que era una persona perfecta, pero sí dice que era intachable. Dice que se mantenía apartado del mal. Eso es una persona temerosa de Dios, una persona que se mantenía apartado del mal. Mire, tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia numerosa. Mi esposa solo con 3 quiso, no quiso más, yo quería 5, pero nos quedamos en 3. Pero esta persona tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. Ojo, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Es evidente que su temor a Dios y su comunión con el Señor y su entrega a Dios le ha producido bendición. La palabra de Dios dice claramente que Dios honra a los que le honran. Y definitivamente Dios se siente honrado por la vida de Job, y se siente tan honrado con el Señor, y Dios se siente tan bien con la forma de vida que tiene Job delante del Señor, que dice la palabra de Dios que era la persona más rica de toda aquella región.
Porque la verdadera prosperidad es la que viene del Señor. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cualquiera que conocía a Job sabía que era un hombre de Dios. Sabía que era un hombre temeroso del Señor, que era un hombre intachable, apartado del mal, próspero, bendecido por Dios. Tenía el favor de Dios sobre su vida. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Dios hablando. Aquí no está hablando un profeta. Aquí no está hablando una persona que cree que está escuchando a Dios. Aquí está Dios hablando acerca de Job. Y si viene de Dios es porque es real. Es un hombre intachable, un hombre de absoluta integridad. Dice la Biblia, tiene temor de Dios, se mantiene apartado del mal. Y Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Amados hermanos, es evidente que entre Job y Dios hay una relación especial. Cualquier persona que hubiera visto a Job hubiera pensado, después de oír esto de parte de Dios, que Job era un hombre súper especial, súper entregado a Dios, y que su entrega hacía ver a Job un pleno conocedor del Señor. Sin embargo, 42 capítulos después, en el verso número 5 del capítulo 42 de la historia de Job, en el verso 5 se escriben estas palabras. Job hablando: hasta ahora solo había oído de ti. Wow, qué tremenda palabras para un hombre intachable. Qué tremendas palabras para un hombre de Dios, apartado del mal, íntegro. ¿Es en serio? ¿Solo habías oído de Dios? Y solamente por haber oído del Señor, ¿eso te hizo ser el hombre tan entregado para Dios? Solo habías oído de él. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Yo quiero que entiendas algo de parte de Dios. Hay una diferencia abismal entre oír del Señor y conocer a Dios. Mira lo que dice la Biblia en la Reina Valera 1960. De oídas había oído de ti, pero hoy te conozco por nombre. Hoy tengo una relación personal contigo. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Job tuvo un encuentro personal con el Señor. Ojo, y mira lo que pasa con Job. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Ahora, quiero que vea algo de parte de Dios. La obediencia te bendice profundamente. Diga conmigo: la obediencia es una bendición. Vamos, dígalo con fe. La obediencia es una bendición. Amén. Porque la unción sigue la obediencia. Cuando tú eres obediente a Dios y obediente a su palabra, tú vas a ser bendecido. Job era un hombre bendecido porque era obediente a Dios, era obediente a su palabra, era obediente a sus estatutos, se mantenía apartado del mal, honraba a Dios con su vida, y eso le trajo una bendición. Pero ojo, iglesia del Señor, el día que Job se encontró cara a cara con el Señor, vino una doble bendición. Y yo no sé a quién le estoy predicando en esta noche, pero Dios te trajo hoy para decirte que un encuentro con Dios te trae el doble de bendición.
En la vida de Job se marca un antes y un después cuando tiene una relación personal con Jesús. Y yo quiero ponerte esto en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Es una relación religiosa? Como dice Julio Iglesias, una experiencia religiosa. ¿O tu relación con Dios es una relación personal, cara a cara con Jesús? Hay una diferencia muy grande entre oír del Señor, porque el que oye del Señor camina conforme a su palabra. Y Job caminaba conforme a su palabra, y por caminar conforme a su palabra, eso le producía una bendición. Pero cuando tú tienes una intervención de Dios, ya no solo caminas por el poder de su palabra, ahora caminas por el poder de su espíritu, y eso te trae el doble de bendición. Hay una diferencia muy grande entre una persona que tiene una relación con su palabra y una persona que tiene una relación con su espíritu. Yo no sé a quién le estoy predicando en esta noche, pero hoy Dios quiere llevar tu relación a un nivel superior. Hoy Dios quiere tener un encuentro cara a cara contigo y llevarte conforme a su espíritu. Alguien tiene que decir amén, iglesia, por Dios. Job era un hombre bendecido porque obedecía su palabra, pero vino un doble de bendición cuando empezó a ser guiado por su espíritu. Y aquí nos damos cuenta que aunque Job tenía cosas muy especiales de parte de Dios, habían cosas de las que se tenía que retractar, habían cosas a las que tenía que morir, habían cosas que tenía que soltar. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu, iglesia, casa de fe. Mayor relación con Dios demanda mayor entrega para con el Señor. Si tú quieres manejar un nuevo nivel de relación con el Señor, tienes que entender que cada vez que Dios tuvo un encuentro personal con los hombres del Señor, Dios arrancó cosas de su vida que no les permitían vivir plenamente para Dios. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Eso es lo que pasa cuando vamos a un encuentro, iglesia. En el encuentro tienes un encuentro con el Señor, y en ese encuentro el Señor arranca todas aquellas cosas que no te dejan caminar en el Espíritu, que no te dejan caminar con el Señor. Y ahora Job se está retractando de lo que dijo, se está retractando de sus errores, se siente en polvo y ceniza porque está arrepentido. El efecto de caminar en el Espíritu Santo de Dios es un arrepentimiento genuino, no un remordimiento. No algo de lo que pido perdón hoy y mañana lo vuelvo a hacer. No, un arrepentimiento genuino, un total abandono de las cosas que nos separan del Señor. Y eso me hace hacerte una pregunta obligada hoy. ¿Quién es Dios para ti? ¿Lo que has oído o lo conoces cara a cara? ¿Lo que escuchas el día que te predican la palabra de Dios? ¿Lo que escuchas en un grupo de conexión? ¿Lo que escuchas en un mensaje de YouTube? ¿Lo que escuchas en un mensaje de Facebook? ¿Lo que ves en un Twitter? ¿Lo que ves en un TikTok? ¿Lo que ves en una imagen? ¿Lo que ves en un Instagram? ¿Lo que ves en un Reel? ¿O tienes una relación personal con su Espíritu? ¿Qué tanto conoces de Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? En Isaías capítulo 6, el verso 1, dice la palabra de Dios así en otro encuentro muy especial: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Le asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, cada de sus alas se cubrían los rostros, 2 le cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían unos a otros: Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se acabó para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Amados hermanos, Isaías era un sacerdote del templo del Señor. Era un hombre que hablaba de Dios, pero que nunca había visto a Dios, nunca había tenido un encuentro personal con Dios.
Isaías era como Job, un hombre intachable, un hombre íntegro, un hombre servía al Señor, pero cuando vio y estuvo en la presencia de Dios, se dio cuenta de los pecados que estaban en su vida. No fue antes, tenía que ser antes, pero no fue antes. Fue cuando se vio cara a cara con Dios que se dio cuenta: Dios mío, soy un pecador, tengo labios impuros y bebo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Job tuvo un encuentro con el Señor y dijo: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Ahora te conozco, ahora estoy frente a frente contigo. Me retracto de todo lo que he dicho. En ese momento se dio cuenta que sus palabras estaban llenas de cosas que no podían estar en la presencia de Dios. Y le pasa exactamente lo mismo a Isaías. En el momento que se encuentra con Dios, se da cuenta de sus pecados, se da cuenta de sus fallas y se da cuenta de sus errores. Por eso hay tantos cristianos que caminan en dos vías. Por eso hay tantos hombres y mujeres de Dios que caminan en una doble vida, que con un pie predican la palabra de Dios, pero con otro pie se apresuran al mal. Yo quiero ponerte esto en tu corazón, casa de fe. Eso me muestra una sola cosa: la falta de relación con el Espíritu de Dios. Conoces de iglesia, conoces de su palabra, pero no conoces a Dios. El que conoce a Dios se retracta de su pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios en este momento. Dice la Biblia así: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar. Con sus tenazas, con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada, tus pecados perdonados. En el momento que se encuentras con el Señor, no solo te das cuenta de tus pecados, sino que Dios te limpia de pecado. Dios te santifica en su presencia, Dios te santifica en su verdad, y a través de su Espíritu Santo tú y yo somos santificados por el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cada cuánto te encuentras cara a cara con el Espíritu Santo de Dios? Miren lo que dice la palabra de Dios. Después oí que el Señor preguntaba. Rabanda, my God, siento la gloria de Dios aquí arriba, iglesia. Yo quiero que veas algo muy poderoso de parte de Dios en esta conversión de Job en el Señor. Se retracta, empieza a cambiar su vida. Ahora Isaías no solamente está cambiando su vida, ahora está escuchando a Dios, ahora está oyendo los planes de Dios. Oía al Señor, preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Isaías era un hombre de Dios que servía como sacerdote en la casa de Dios, pero no fue hasta que tuvo un genuino encuentro con Dios que Isaías se convirtió en el gran profeta Isaías, el profeta que habría de anunciar el nacimiento del Mesías, el nacimiento virginal de Jesús. El que habría de hablar acerca del nacimiento del Señor, el que habría de decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Yo quiero ponerte esto en tu corazón: me ha enviado a libertar al cautivo. Y esas fueron las palabras que Jesús usó para demostrar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el enviado. Palabras de Isaías, no antes sino después de su encuentro personal con el Señor. Y entonces descubro algo muy especial de parte de Dios: que Dios no solamente se encuentra contigo y te saca del pasado y te saca del pecado y te saca de la mentira, sino que un encuentro personal con el Señor nos libera, pero también nos revela el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos correr a su encuentro todos los días a la presencia de Dios. No podemos dejar pasar un día sin estar en la presencia del Señor, buscando a Dios, buscándolo de todo corazón. En Hechos capítulo 9
Un hombre llamado Saulo, dice la palabra de Dios, que tuvo un encuentro personal con el Señor. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Pero al acercarse a Damasco para cumplir con su misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí. Miren lo que dice la palabra del Señor: ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Pablo era un hombre que conocía de Dios. La Biblia dice que Pablo era fariseo por religión. Eso significa que el apóstol Pablo no solamente servía en el templo de Salomón, sino que además el apóstol Pablo, o Saulo en ese momento, conocía la palabra de memoria, su palabra, pero no conocía al Dios de la palabra. Y mientras solo conocemos su palabra, podemos estar tomando caminos equivocados, porque el conocimiento de su palabra no te exime de la necesidad de conocer a Dios cara a cara. Yo quiero ponerte esto en tu corazón, casa de fe. Hay que leer la Biblia, hay que leerla todos los días, pero esa lectura de la palabra de Dios tiene que ir acompañada forzosamente de una relación con el Espíritu Santo a través de la oración, en la intimidad con el Señor. Saulo conocía la palabra, pero no conocía del Espíritu, no conocía de Jesús, no conocía a Dios. Él conocía las palabras de los profetas, él conocía las palabras de Isaías, de Jeremías, él conocía todo el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Él conocía la palabra completa, se la sabía de memoria, no tenía que leerla para recitarla, pero no conocía del Señor. Pero un día Dios, movido a misericordia, tuvo un encuentro especial con Jesús. Y la palabra de Dios dice que escuchó la voz, y que la voz fue tan fuerte y fue tan poderosa que Pablo pudo discernir, porque no podía ver, al oír la voz, que se trataba de algo especial. ¿Quién eres, Señor? Y esa palabra, Señor, es la palabra curios, que significa mi total autoridad. Es el reconocimiento especial para una persona especial. En ese momento el apóstol Pablo está reconociendo que está oyendo a Dios. ¿Quién eres, Señor? Y de repente se revela: yo soy Jesús al que tú persigues. En ese momento, todo lo que Pablo había oído del Señor, todo lo que Pablo había oído de la palabra de Dios, se convierte en una realidad. Y ahora Pablo está ciego y se queda 3 días sin comer ni beber. A mí me llama la atención eso, porque digo, está ciego, no es como que le quitaron la boca. Una cosa es que no pueda abrir los ojos y otra cosa es que no pueda comer. Entonces eso me dice a mí que el apóstol Pablo no comió y no bebió intencionalmente, porque mientras tenía los ojos cerrados, él quería tener relación con Dios. Y tengo la impresión que durante esos 3 días, en la presencia de Dios, totalmente ciego, con los ojos cerrados, en ayuno total, el Señor empezó a limpiar el corazón de Pablo.
Porque eso es lo que hace Dios cuando nos encontramos con Él. Nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos quita todas aquellas cosas que no son parte de Dios. Por eso tenemos que ir a su presencia todos los días. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle de Amada a la derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. ¿Está qué? ¿Está qué? Orando, ayunando, porque pasaron 3 días sin comer, sin beber, totalmente ciego, orando, buscando a Dios. Se encuentra orando. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Porque orando es donde tú vas a escuchar a Dios. Pero no solo tú escuchas a Dios, es orando donde Dios te escucha a ti. Y ahí está el apóstol Pablo orando. ¿Cómo estaba? Y le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Cuando tú te encuentras con el Señor, en un encuentro personal con el Señor no solamente te habla, el Señor te muestra la visión de lo que ha de venir. Y ahora el apóstol Pablo está viendo lo que viene para su vida. Está viendo que Dios le está mandando una persona que le va a traer una bendición. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque el apóstol Pablo no se deprimió cuando perdió la vista. Yo no sé qué pasaría contigo si un día pierdes la vista, si un día te levantas y no puedes oír. Pero lo que a mí me enseña el apóstol Pablo es que en medio de su aflicción por no poder ver, el apóstol Pablo está orando y ayunando y buscando del Señor. Tal vez el apóstol Pablo había escuchado que en el peor momento de su vida Jesús no se quejó, no lloró, sino que fue a buscar a Dios en oración en un huerto llamado Getsemaní. Y mientras Jesús estaba orando, un ángel del cielo descendió para fortalecerlo. Y mientras Pablo está orando, él está viendo no un ángel del Señor, pero sí a un hombre llamado Ananías, que llega con todo el poder de Dios y toda la autoridad de Dios para devolverle su vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucho hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a todos los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu y en tu corazón. Cuando Job se encuentra con Dios, se retracta de su maldad, el Señor lo bendice al doble y forma de él toda una nación. Cuando Isaías tiene un encuentro personal con el Señor, se arrepiente de sus pecados, Dios lo santifica, lo salva, lo renueva, lo unge y lo lanza como profeta para profetizar el nacimiento virginal del Mesías. El gran profeta Isaías, convertido así después de un encuentro personal con el Señor. Pero ahora Pablo va a conocer el poder de un encuentro personal con el Señor. Pero no solamente eso, sino que además de que está recuperando su santidad y su justificación delante del Padre por medio de Jesús, ahora también está recibiendo el llamado que más adelante lo haría acreedor al título del apóstol Pablo. Porque en la presencia de Dios descubrimos nuestro propósito
personal en el plan de Dios para el establecimiento de su reino. Y yo quiero decirte algo, iglesia, de parte de Dios, y es que tú fuiste usado y vas a ser usado porque fuiste escogido por Dios en un plan eterno para la construcción del reino de Dios en esta ciudad. Alguien me está escuchando en esta hora. Yo no sé a quién le estoy predicando hoy, pero yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que en la presencia de Dios está tu libertad, en la presencia de Dios está tu llamado, en la presencia de Dios está el empoderamiento que necesitas para ser un hombre poderoso en su palabra y en su presencia. Dios mío, alguien dele un fuerte aplauso al Señor. Siento la gloria de Dios aquí donde estoy, iglesia. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? ¿De qué estaba lleno antes? De la palabra. Lleno de religión. Pablo sabía los ritos religiosos del tiempo. Él sabía cómo entrar a la iglesia, cómo se presentaba una ofrenda, cómo se cantaban los salmos. Pablo era experto, era fariseo por educación. Además, era el que comandaba ni más ni menos que la fuerza policial de la religión judío. Era toda una eminencia en el pueblo de Dios. Era un hombre lleno de muchas cosas, y su obediencia lo había elevado a una posición tan importante, tan bendecida, que ahora era encargado de llevar arrestados a todos aquellos que se levantaban contra la palabra que él conocía de Dios. Y descubro lo que descubrí en Isaías, lo que descubro en Job y lo que descubro en toda persona que no tiene relación con el Espíritu. ¿Sabe que descubro? Gente que conoce la palabra, pero que va en contra de la palabra sin darse cuenta. Y a veces dándose cuenta. Que los que conocen la palabra son guiados por su carne. Por un pie quieren buscar a Dios, pero van en caminos que son totalmente diferentes. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón. El apóstol Pablo recibe una palabra, pero ahora el apóstol Pablo está siendo encontrado por Dios, está siendo limpiado por el Señor. Pero una vez que ha sido limpiado por el Señor, ahora vas a recuperar la vista, Pablo, pero además te irás lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque Pablo, dile al que está a la par tuya: buenas noches, Pablo. Vamos, dígaselo con fe: buenas noches, Pablo. Dios te trajo en esta hora para decirte que fuiste llamado por Dios a ser guiado por su Espíritu Santo, a caminar bajo la unción del Espíritu Santo, a ser bautizado con el Espíritu Santo. Dijo el apóstol Juan el Bautista: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, del cual no soy digno amarrar sus agujetas, ese bautiza en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Porque el sello de tu salvación es el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el único que te hará caminar por el camino de Dios. Te hará entender su palabra, te hará conocer sus caminos. Dios no quiere religiosos, Dios quiere gente entregada a su Espíritu. Así que Ananías fue y se encontró con Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor que te envió, dice al instante, dice la Biblia, dice, enviado a que recobres y seas lleno del Espíritu Santo. Ojo, al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado.
Después comió algo, recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas. Comenzó a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Nadie lo podía creer, nadie podía entender esta conversión de Pablo, por Dios santo. Pero fue una conversión en su espíritu, por el Espíritu. Sabes, me motivé a hacer esta predicación porque me llegó una nota cristiana que habla acerca de un artista llamado Kanye West. Kanye West, para los que no lo conocen, es un artista de rap muy famoso en los Estados Unidos y en el mundo entero, pero más en Estados Unidos. Y es un hombre que hizo muchísimo dinero. Se casó, creo que con una de las Kardashian, no sé con cuál de todas, pero se hizo una persona cristiana en una iglesia que se llama Booz en Miami, a través del pastor Rich Wilkerson Jr. Hizo música cristiana, hizo un CD cristiano donde habla acerca de ser el rey de reyes, y hablaba de Jesús, hablaba del Señor. Incluso hicieron un concierto con Maverick, donde él está ahí, está Rich Wilkerson Jr. dando la palabra, y él está cantando, adorando al Señor, vestidos todos de blanco, y grandes cosas están pasando. Pero hoy me chocó una noticia, y es que Kanye West, después de todo esto, está sacando un canal de pornografía. ¿Qué pasa con algo así? Toda una industria porno. Él no solamente quiere vender películas pornográficas que destruyen la vida de miles de personas todos los días, sino que además quiere que su esposa participe en esas películas. Y el mundo cristiano está en shock, porque nadie puede entender cómo un hombre pudo estar tan metido en la iglesia y hoy tan lejos de los caminos de Dios. Pero esta es la respuesta. Conoció de Dios, pero nunca a Dios. Conoció de su palabra y lo llamaron para hacer cosas grandes, y le hicieron creer que con su nombre famoso en el mundo era suficiente para que Dios lo hiciera acepto e hiciera grandes cosas en su vida. Y se saltaron todos los procesos de formación habidos y por haber, y lo pusieron a cantar y lo pusieron a predicar a una persona que conoció de Dios, pero que en realidad no conoció al Señor, no conoció a su Espíritu, y hoy está lejos de Dios. Y vemos a Pablo, todo lo contrario, un hombre completamente opuesto a Dios, completamente opuesto al plan de Dios para la humanidad. Y ahora él está hablando, diciendo: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban asombrados y decían: ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. Y no llegó aquí para arrestarlo y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales. Y ojo con esto, iglesia, la predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa. Aleluya. ¿Cada vez qué? ¿Cada vez qué? Pero esta es la tristeza que embarga el corazón del pueblo de Dios hoy. Esta es la tristeza que embarga el corazón del Señor, que la predicación de la iglesia, lejos de ir creciendo y hacerse más poderosa, va en decremento y se hace menos poderosa. Hombres de Dios que fueron usados con poder, con gran poder, hoy están completamente lejos de Dios, sin ser usados por nada ni por nadie, más que por Satanás, para desviar a las personas de los caminos de Dios. La pregunta es muy sencilla: ¿por qué pasan estas cosas?
Porque hay personas que pueden estar tan metidas en la iglesia y al mismo tiempo salirse y meterse tanto en el infierno. Porque hay personas que pueden adorar a Dios por muchos años y después buscar a brujos y santeros que les lean las cartas, que les hagan brujería. Una persona un día me habla y me dice: pastor, yo quiero que ore por mí, por mi esposo. Hemos caído bajo, no solo nos alejamos de Dios y de la iglesia. El día de ayer mi esposo y yo fuimos a consultar un brujo. Yo me pregunto, ¿pero qué pasó? Si estas personas estaban tan metidas en la iglesia, y descubro esto, estaban en la iglesia pero no estaban en Dios. Porque lo que mantuvo firme a Pablo y lo hacía cada vez más fuerte en el Señor era su íntima relación con el Espíritu del Señor. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Un hombre totalmente en contra del Mesías, pero era un hombre totalmente a favor del Mesías. ¿Cuál fue la clave de Pablo? ¿Cuál fue la clave de Isaías? ¿Cuál fue la clave de Job? ¿Cuál fue la clave de los hombres que nunca se alejaron de los caminos del Señor y murieron crucificados al revés, o cruzados por una lanza, o fueron ahorcados, o fueron muertos por predicar la palabra del Señor? La diferencia, mis amados hermanos, es que conocían cara a cara al Espíritu del Señor, y por su Espíritu Santo se mantuvieron firmes hasta el fin. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, en su lugar. ¿Qué es lo que hace fuerte a un cristiano? Su relación con su Santo Espíritu. Fuimos llamados a conocer al Padre. Fuimos llamados a recibir a Jesús para ser nuestro Señor y Salvador. Y fuimos llamados a tener comunión diaria y permanente con su Santo Espíritu. ¿Cómo está tu relación con su Espíritu Santo? ¿Te miras cara a cara con Él? ¿Estás lleno del Espíritu? ¿Estás lleno del Señor? El apóstol Pablo, años después, cuando se respiraban las amenazas de su muerte, desde la cárcel en Roma, donde fue ejecutado finalmente, donde le cortaron la cabeza, le escribió una carta a los filipenses que estaban preocupados por él, y les dijo: señores, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Si vivimos, para ti vivimos, Señor. Y si morimos, para ti morimos. Porque somos del Señor. Vamos al Señor. Yo quiero que cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo, y hoy le digas al Señor: Señor, yo quiero estar más cerca de tu presencia. Necesito verte cara a cara, Señor, todos los días de mi vida. No quiero solamente conocer de ti, quiero conocerte a ti, Señor. Necesito conocerte, Señor. Es verdad, he descuidado mi relación contigo, Señor. Y hoy te pido perdón por haber descuidado mis tiempos de oración. Hoy te pido perdón porque he descuidado mis citas con tu Espíritu Santo. He descuidado, Señor, las citas que tengo contigo, Padre. He descuidado verme cara a cara contigo, Señor. Aleluya, Dios. Me he descuidado, Dios, y quiero pedirte perdón en esta hora. Ayúdame a volver a tu presencia. Señor, túmbame del caballo que me aleja de ti. Sácame del camino que me aleja de ti, Señor. Acércame a tu casa. Acércame a tu presencia. Acércame al lugar santísimo, Señor.
Necesito llenarme de tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor. Ya no puedo estar más sin ti, Señor. Levanta tus manos al cielo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros hoy. Llena mi corazón de tu presencia, Dios. Llena mi mente, llena mis manos, llena mi corazón, oh Dios, oh Dios. Lléname de ti, Señor. Vamos, levanta tu corazón al cielo. Levanta tu corazón. Este corazón.